8:18. Estamos con la señora Alicia Abanto, y es adjunta de la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Tenemos graves problemas con el abastecimiento de oxígeno en varios hospitales del Perú. Algunos incluso ya no le tienen nada para atender a los pacientes. 10 establecimientos de salud en Lima no reportan disponibilidad para los pacientes. Vamos a conversar con ella. Señora Abanto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Patricia. Efectivamente, nuestro país atraviesa por una grave carencia de oxígeno en los hospitales y también, en verdad, fuera de ellos. Para dar unas cifras, el día 16 de febrero, por ejemplo, habían 32 hospitales con problemas. 12 no tenían oxígeno ese día y 20 tenían oxígeno solo para 24 horas, ¿no? Entonces, yo quisiera alertar de un problema que hemos empezado a notar desde la Defensoría del Pueblo, que es inaceptable. Es el hecho de que algunos hospitales han sido quejados por el hecho de que, como ya no tienen oxígeno o no tienen camas de hospitalización, han cerrado sus puertas o han colocado letreros de no atención a pacientes con COVID. Y nosotros desde la Defensoría del Pueblo queremos remarcar que los pacientes, aunque estemos en pandemia y aunque estemos atravesando una escasez grande de oxígeno, los pacientes tienen derecho a ser atendidos en los servicios de emergencia, tienen derecho a que el hospital busque una derivación a otro establecimiento médico que sí pueda tener una disponibilidad de oxígeno o de cama de hospitalización. Y por tanto pedimos a los hospitales y además alertamos a la población que no es normal que simplemente les cierren la puerta y los regresen a su casa, o que simplemente la persona de seguridad le diga a los pacientes que se regresen a su casa y que consigan su balón de oxígeno para quedarse en su casa. Eso no lo podemos normalizar. No podemos estar más de acuerdo con usted, pero el hecho de que sea la persona de seguridad la que determina quién entra, quién sale y qué pasa, hasta haga el triaje en la puerta, eso es algo que ha ocurrido prepandemia. Y lo que le quiero preguntar, señora Abanto, es si esto se le puede cargar a los hospitales. Claramente, poner un letrero de por favor, ya no podemos recibir más pacientes, no es algo que se haga por maldad. ¿Cómo obligamos a un hospital que abra sus puertas y ya no tendrá ni pasillo para ponerlos? Los médicos están trabajando 7/24, están agotados. Entonces, entendemos perfectamente el pedido. Es más, nosotros estamos horrorizados por la misma situación. Escuchamos a los pacientes que nos llaman y que van con su enfermo de un lado para otro desesperados, pero no es la responsabilidad, que no debería ir la responsabilidad un poco más arriba, empezar a levantar hospitales de emergencia a toda velocidad y no cargarle a los pobres hospitales, a los pobres médicos que ya no tienen manos ni camas para poder hacer más de lo que hacen? Totalmente de acuerdo, Patricia. Aquí la responsabilidad es de las autoridades que en su momento no han tomado las decisiones para preparar al país, para tener más producción de oxígeno, más plantas de oxígeno, para tener incluso, digamos, todo un sistema sanitario adecuadamente organizado, ¿no? Porque incluso para derivar a los pacientes, ¿no? Porque hay una gran desigualdad también, Patricia, entre hospitales y entre zonas, por ejemplo, de Lima. Hay hospitales en Lima que tienen mayor disponibilidad de oxígeno y otros que ya no tienen nada. Entonces, el sistema es un sistema que funciona de manera caótica. Pero esta es una responsabilidad, desde luego, del más alto nivel, y lamentablemente desde hace un año no se han tomado todas las medidas de preparación para tener oxígeno suficiente. Pero ustedes, por ejemplo, han conversado con las personas que fabrican, por decirlo de una manera, generan el oxígeno. Nosotros hemos hablado con varios actores de este tema del oxígeno. Hemos hablado con personas que trabajan en esta gran industria, que es la que otorga el oxígeno y lo vende, ¿no es cierto? Que no han subido sus precios, los que suben sus precios son los distribuidores menores, ¿no es cierto? Hemos hablado con universidades que están dispuestas a hacer plantas de oxígeno y todos nos han dicho lo mismo. No hay una mesa de trabajo, no hay un mapa de oxígeno en el Perú, no hay una sola propuesta del gobierno. Hay personas que nos han contado que deben haber enviado 20 o 30 cartas a la exministra Massetti que nunca fueron respondidas, y de parte del gobierno nadie parece hacerse cargo de este asunto. ¿Cuál es la mirada de Defensoría al respecto, no? Sí, en el tema del oxígeno ha habido
una falta de comprensión de lo estratégico que es este medicamento. Y por tanto no se ha designado a una autoridad que tenga liderazgo. Por ejemplo, Digemid ha tenido un rol muy pasivo. Digemid ya mejor no lo llamamos para nada, señora Abanto, después del lío de las vacunas. Ha sido terrible, porque, por ejemplo, hay empresas que en estos meses han necesitado importar equipos para poder mejorar la producción o mejorar el abastecimiento de oxígeno en todos los servicios de salud, y en Digemid lo que nosotros, por ejemplo, estamos exigiendo a Digemid es que simplifique y agilice los procedimientos, porque las importaciones de los insumos que se necesitan para el oxígeno deben llegar lo más pronto posible. Lamentablemente hemos carecido de un liderazgo para la gestión del oxígeno. Así es, y hemos tenido, por ejemplo, casos absolutamente increíbles de plantas de oxígeno donadas que nadie iba a recoger o que no se podían implementar por razones burocráticas. Esto a estas alturas, señora Abanto, debería ser inaceptable. Inaceptable. O sea, si hay una planta de oxígeno, debería empezarse a usar y ya después veremos cómo regularizamos el papeleo, ¿no? Por supuesto. Fíjate, Patricia, que recién esta semana ha salido una norma donde se establece, por ejemplo, que las empresas que producen oxígeno industrial tienen que reportar al Ministerio de Producción. Y esto es un tema que nos muestra cómo de manera tardía, ¿no? Casi un año después, estamos procurando información para tener claridad sobre dónde se produce oxígeno industrial y qué posibilidades hay de producir más oxígeno medicinal, ¿no? Porque son dos insumos distintos, pero que requieren en verdad una mirada integral de parte del Estado y una gestión estratégica entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción. Pero prácticamente estamos llegando tarde en todo, ¿no? Sí, porque por ejemplo lo que señalan las grandes empresas proveedoras de oxígeno, que más allá que vengan de un mercado imperfecto, eso es lo que tenemos ahora, ¿no es cierto?, es que ya no producen oxígeno industrial. Y las mineras también dicen, nosotros producimos un oxígeno industrial que no es transformable a medicinal así tan sencillos, ¿no es cierto?, se necesitan unos procesos de transformación. Sin embargo, vemos a la autoridad de salud, bueno, la señora Macetti ya no está, pero el mismo presidente apelando a estas formas para poder equiparar la demanda, la oferta con la demanda, y ese no es el camino. O sea, da como ansiedad ver que se pide que la solución vaya por un camino que no es el adecuado. Claro, lo idóneo era la anticipación, pero hemos fallado como país en la anticipación y en la preparación y en tener la claridad de que el oxígeno era lo prioritario. La Defensoría del Pueblo lo alertó el año pasado cuando en junio sacamos un mapa regional del oxígeno porque el gobierno no era capaz ni siquiera de transparentar la información sobre la carencia de oxígeno. Y ahora lo que tenemos que hacer como país es prepararnos también para una tercera ola, porque ahora estamos sufriendo, digamos, la inacción de los meses anteriores, pero también tenemos que ser conscientes que estamos en febrero y nos queda un año retador por delante con relación al oxígeno. Es necesario que los ofrecimientos que se han hecho de parte del gobierno se concreten lo más pronto posible, pero también es necesario que la población sepa que de un día para otro no va a haber solución para el oxígeno, y eso es algo terrible. Y tal vez reclamar, totalmente de acuerdo, señora Abanto, eso no va a pasar mañana, pero tal vez sí reclamar que se vean maneras, no sé, de pronto hospitales de campaña, de triaje, fuera de los hospitales, para que ahí alguien evalúe al paciente, porque de pronto muchos de estos pacientes que llegan al hospital y encuentran la puerta cerrada todavía no están en condiciones necesariamente de entrar a un hospital, de repente pueden volver a su casa con una indicación de cómo tratarlos, pero hay algo que se tiene que hacer, que obviamente no es cerrarles la puerta en la cara, pero tampoco exigir que les abran una puerta donde ya no entra nadie más, ¿no? Exacto, por eso es que también pedimos a la Superintendencia Nacional de Salud, que es la instancia fiscalizadora de los establecimientos de salud, que haga una intervención especial en los establecimientos que tienen este tipo de quejas, por ejemplo, porque se tiene que buscar una alternativa para auxiliar a los pacientes que necesitan derivaciones. Sabemos que el sistema de salud está muy presionado y que el personal de salud, desde luego, está agobiado por esta escasez del medicamento, pero también tenemos que hacer el esfuerzo, y por eso también le exigimos a su salud que tenga una estrategia para que se pueda afinar el sistema de derivación de pacientes
dentro de ciudades, por ejemplo, como Lima Metropolitana, ¿no? Donde no es posible, por ejemplo, que si alguien en Villa El Salvador no encuentra un espacio en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, no pueda ser derivado a otro distrito donde quién sabe haya una mejor situación. Así es, y se tiene que echar mano de todos los recursos, empresa privada, iglesia católica, pero para eso se necesita coordinación. Y como usted bien dice, liderazgo, no ha habido un liderazgo, no hay una cabeza que articule todos los esfuerzos, porque hay enormes esfuerzos de la población civil, de la iglesia católica, de la empresa privada, pero del mismo algunos estamentos del Estado, pero cada uno por su lado, corriendo por su balón de oxígeno, así no vamos a llegar a ninguna parte. Muchísimas gracias, señora Abanto, y la felicitamos siempre por la mirada constante sobre lo que está pasando en el Perú. Son las 1:29 de la tarde, nosotros nos tenemos que ir a una pausa, ya volvemos.